Ah, no se quedó sentado. Joven Torres, buenas. Buenas. Trayendo la mascota, pero no, esa no se queda inquieto. Ahí quedó. Ahí quedó. Ay, ¿qué se cuenta? ¿Cómo vamos? Vengo a que me dieran bala, güey. Está muy de moda. ¿Sí ve? Yo le dije. Ahí que lo mire. Que lo mire. No. Están muy de moda esos pistolitas de hidrogel. Ajá. Marica, y todo el mundo le dio por comprar en la casa de eso. Y nos fuimos a jugar y tengo un poco de moraditos por acá y por acá y por acá. Pero esa cosa sí pega duro. Ah, no tan duro, digamos, no tan duro como pegaría en la marcadora de un paintball o de esa que no es paintball, sino que son bolitas de hacer, ¿cómo se llama eso? Ballines o las de goma. Las de goma, pero eso no se llama paintball, sino Airsoft. airsoft. Que claro, eso sí pega durísimo. No, pero sí alcanza a pegar un buen quemonazo si lo cogen a uno de cerquita. A quemar ropa. Y ya pues más lejos, obviamente la bolita de hidrogel, pues igual. Entonces estamos jugando con las bolitas de hidrogel. Y fue un plan chévere. Fuimos casi toda la bandada de familia. Pues entonces suena chilita. Suena parche. Sí, porque yo no creí que habían como, digamos, armas de diferentes calibres o calidad. Pues las que uno veía así como, digamos, en los negocios, en la calle, siempre se veían como muy similares, muy generales. Y uno de mis primos trajo una vaina que parecía una AK-47 con mira láser y con mira telescópica acá y el proveedor acá y un poco de vainas. Pues es Pero como ya, sí me antojé de una. como todo, si algo como que está pegando, pues hacen cosas más puliditas, Sí, más sofisticadas como tal, más profesionales, por decirlo así. Y esas bolitas de hidrogel son las mismas que muchas veces ponen en las cositas de acuario. de esas mismas, weón. 3 horas para que se inflen en el agua y quedan pues, del tamaño de balecitos. Apenas. Aguanta comprarse uno. Sí, la verdad sí. La verdad sí. ¿Y en qué parte están jugando? Aquí arriba, saliendo por la ciclorruta, hay un espacio donde hay como una construcción y hay varios arbolitos así rodeados. Entonces, pues, Como un bosque. sí, un mini bosque chiquitico apenas para tener donde medio cubrirse y donde correr. Ah, chimba. Y ya, estuvo chévere. Pues ya que habla de bosques, yo le traía el tema pero que precisamente se ve más que todo como en áreas boscosas donde hay mucho árbol y son las brujas. ¿Qué nos quieres contar de las brujas? ¿Qué le chuparon ya? No, digamos que me hayan chupado, no. No sé si afortunado o desafortunadamente. Una bruja como tal. Pero digamos que es una de las cosas que es como muy antiguo y que de una u otra manera, directa o indirectamente, sabes de alguna bruja o de algún familiar que de pronto haya contado, de los abuelos, de los papás. O sea, es algo que ha pasado en algún momento en alguna generación. De hecho, a mi primo el que te digo de la marcadora, yo me acuerdo que ese man lo pesaban de chiquito y amanecía aruñado, amanecía como con mordiscos, como con huevonas, y él es bien blanco, entonces peor aún. Me acordé, esto es un paréntesis pequeñito porque me acordé de una canción de Rata Blanca que decía: hoy desperté con un montón de marcas en mi piel. Y un amigo siempre gritaba: ¡eso fue una bruja! Marica, pues el tema de la brujería, uy, parce, que ese es un tema que se remonta a tiempos. Uy, pero pilas porque una cosa es antiguos. brujería, otra cosa es brujas. Pero pues una bruja es una brujería. Hace brujería, pero no el que haga brujería es una bruja. ¿Cómo así? Haz de cuenta
Que, por ejemplo, yo sé de computadores, pero no soy ingeniero. Pero podrías hacerlo. Pero podría llegarlo a hacer, pero por un estudio, es más o menos lo mismo. Una bruja ya está catalogada de que pues ya tiene, digámoslo así, como cierto rango, cierta experiencia, cierto conocimiento, ya ha hecho sus pactos. Ya entiendo a qué te refieres. Sí. Y de pronto una persona que tiene cierto conocimiento puede llegar a hacer brujería, pero de pronto no al mismo nivel, no con el mismo poder, no con la misma intensidad. Y obviamente no ha llegado al tal punto de convertirse en una bruja porque pues no ha hecho ciertos pactos, ciertas cosas que ya lo catalogan como bruja. ¿Qué tipo de pactos serían necesarios para que una persona pueda decir yo ya soy una bruja? Pues digamos que usualmente, o la creencia común, es un pacto con el diablo. Okay. Por eso muchas veces dicen que las brujas son las novias, las esposas del diablo. ¿Específicamente con Lucifer o con cualquier tipo de demonio? La creencia es diablo, o sea, prácticamente el señor del infierno. Ok. Aunque allá estamos en otro tema, porque es que muchas veces se confunde a Lucifer con Belcebú, o sea, hay veces que como que el diablo abarca muchos nombres y en otras culturas sí están segmentados. Que Belcebú es de pronto uno de los demonios, que Lucifer sí es el rey, que está, o sea, sí, pero prácticamente es con el dueño del infierno, el dueño del chuzo. O un pacto con alguna entidad demoníaca, que es otra de las creencias, que no importa, pero que lo importante es que alargue la vida o le dé una vida eterna, ¿sí? Ok. O más poder, que a la final conlleva prácticamente lo mismo. Ok. Sí, porque, digamos, eso es un tema que tenemos que tratar en un próximo de video, un paréntesis chiquitico que tiene que ver con la demonología. Algo de lo que habla al respecto es que, por ejemplo, Lucifer como tal no vendría a ser el demonio mayor. Creo que el rey del infierno es otro. O si es Lucifer, Se supone que, y hay unos demonios como... se supone que Lucifer es el ángel caído, que en realidad sería como el rey del infierno, sí, que es el guardián del infierno. Como el príncipe del infierno, o el guardián, según lo que entiendo de demonología. Lo que os digo, esto viene en un Es que hay próximo muchas video. cosas de demonología, hay muchas Son versiones. poquitos, pero sí entiendo a lo que vas. Entonces digamos que la idea, pues para que se catalogue como tal, como bruja, como una bruja de verdad, perdón, sería que ya tenga un pacto, ya sea para más poder, para una vida eterna, para extender su vida, ¿sí? Para conocimientos de pronto que en cierto momento quedan bloqueados, Ok. conocimientos que no puede acceder un mortal, conocimientos que de pronto la lengua humana todavía no conoce. Entonces digamos que es dependiendo en qué momento se quedó pausada o varada de adquirir más conocimiento de ese ámbito de brujería, y ahí es donde ya hacen como el pacto. Es lo que yo tengo entendido, ¿sí? Porque pues digamos que hay un cierto límite en el cual uno como un simple mortal puede llegar, que se puede llegar a causar mucho daño, sí, pero hay un límite. Ok. Interesante. Pues digamos que al tema de brujería como tal, hasta ese punto de conocimiento que tú tienes no he llegado. Está severo, está interesante. Conozco de pronto algunos casitos y como algunas creencias o mitos, sí, que de pronto pueden llegar a ser como digamos comunes, o de pronto historias que de pronto han pasado, pero interesante todo lo que me cuentas porque pues no tenía como, no había profundizado tanto en el tema como para entender hasta qué punto se le podía considerar una bruja. Yo hace muchos años investigué muchas cosas de todo el tema paranormal por la Deep Web. Cuando sabía hacerlo. Cuando Thor era gratis. No me gustaba Thor. Dejaba muchas puertas abiertas. Y había muchísima información, solamente que uno ya tenía que
ahondar demasiado, meterse más a lo profundo realmente. Pero pues hay mucha información que realmente ahonda en la Deep Web. Está el Necronomicron, que es uno de los más conocidos, y hay otros que no son tan conocidos. Hay muchas cosas ahí, y esas cosas como tal también son de las brujas. Obviamente también hay unas cosas que uno conoce de pronto por el voz a voz. Por ejemplo, una cosa que sí me impacta bastante de las brujas, y acordándome, había un video, creo que era de Brasil, no sé si en algún momento lo viste, eso fue hace muchos años, de unos soldados en Brasil. Estaban en el monte y estaban haciendo su guardia, su vigía, y eran dos. Haga de cuenta que se veía el camuchito, y marica, no había casi prácticamente nada, era selva. Y hay una creencia, una creencia o mito o información, no me ha tocado como para decir es real, pero yo creo que sí es real, y es la risa de las brujas. Puede identificar si está lejos o cerca. O sea, si uno la escucha cerquita, está lejos. Está re lejos. Si la escucha lejos, está muy cerca. Sí. Entonces, los manes estaban así grabando, se pusieron a grabar porque estaban re asustados y se escuchaba la respiración realmente asustados. Y cuando se enfoca como al otro compañero, tiene una cara de terror. Y es que es de noche, marica, la noche está oscura, es campo. No hay, o sea, no se ve la luna por ningún lado, o sea, se ve negro todo. Y ellos están con su linterna, su fusil, y están ahí pendientes. Y marica, se escucha una risa tenebrosa, weón. O sea, yo viendo el video, yo lo estaba viendo en ese entonces, me gustaba mucho ver todo el tema de terror para dormir. En ese entonces yo era como muy masoquista. Ya estaba muy adaptado por muchas cosas que me habían pasado paranormales. Entonces, para dormir, para conciliar el sueño, yo veía muchas cosas. Yo me acostaba escuchando programas de paranormales y todo eso. Entonces, yo estaba así viendo el video, y usualmente no me daba miedo en ese entonces casi nada, por lo mismo que ya había habido muchas cosas como que bueno. Y esa risa, puta, me pasaba un escalofrío, y es que una risa re tenebrosa, muy burlesca, era muy gonorrea, porque era como jajaja, y se escuchaba en la mierda. Primero se escuchó cerca, y los manes estaban así súper alertas, como, no, ¿dónde está? Y era así, y con su fusil listo para lo que saliera a darle plomo. Y los manes como, no, ¿dónde está? Y nada, no encontraron nada, y miraban así, salieron un momento dado, como prácticamente a campo abierto, como no tenían nada, y se escuchaba muy cerca. Y de un momento a otro se empezó a escuchar un poquito más lejos, hubo un silencio durante un tiempo, y ellos como que ya se empezaron a calmar, y otra vez se escuchó, pero ya lejos. Y los manes no, como que se está yendo, como que no. Cuando fue que en una estaban así grabando, y el man va a enfocarlo así, y lo enfoca, y como que se da cuenta que cuando pasó sí se veía algo como viniendo, como si estuviera caminando, y cuando volvió a enfocar venía una cosa, o sea, no se distinguía, se veía que era como una figura de una mujer con cabello largo, pero pues de lo oscuro no se distinguía bien. Y cuando ya vio que como que se quedó enfocándola, se escuchó la risa tan cerca, y se les empezó a acercar así todo. Uy. O sea, se vio que como que tiraron el celular, yo no sé, y se escuchaba ta 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 ta. Empezaron a dispararle. Sí, pero ahí quedó el video. O sea, solo se vio como que cayó el celular así y sonó ta ta ta, pero o sea, no, yo no te voy a decir cómo era una figura terrorífica porque no se distinguía bien. Pero marica, ver una figura así, sea una mujer en medio de la nada, en un bosque donde en teoría estaban ahí, marica, si están en vigías porque es como una zona de guerra prácticamente. Y ver una figura de mujer y que cuando te quedas así, sale, o sea, te ven con un fusil y sale corriendo hacia uno, no, pues. Eso no lo hace un humano cuerdo. Sí. O un humano normal. Entonces que como, uy, gonorrea, ese sí me asustó. Yo No.
y se escuchan así como ¡ah! Y pa, y gritos, o sea, como entre bala y gritos. Y de un momento a otro, ¡pum! Silencio. No, baila, marica, yo sí me muero del susto donde llegué a ver algo así, de una vez quedo pasmado. No, marica, yo también, o sea, yo ni Muy hubiera disparado. Los manes, sí, o sea. Bueno, de pronto, ya digamos como el reflejo por los nervios. ¡Ay, marica, me descargo esa arma! Puta, lo que sea. Pero, uy, no, marica, obviamente mucho terror, weón. Yo historias así similares que conozco, había una que de hecho es más un mito, ¿sí? Porque pues es como, digamos, una historia muy común entre los habitantes de la zona. Tengo un amigo que es tolimense y en el Líbano, en Tolima, cuentan mucho de las brujas voladoras, que se vuelven como bolas de fuego en el cielo, no sé qué. Pero hay una historia particular que pues esa la cuenta el parcero, hasta qué punto sea tan real o una exageración, no la sé. Pero digamos que en sí la historia sí era bastante macabra, porque digamos que pues era como pasar su día normal, según lo que ellos cuentan, era como tener su vida común y corriente hasta que nació un sobrino del parcero, la hermana o el hermano, ya no recuerdo muy bien. Pues tenían un niño pequeño y no eran así muy creyentes, entonces pues no tenían afán de bautizarlo. Entonces siempre tenían como el mito de que pues los niños que no se bautizaban eran perseguidos por las brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, es otro tema también bueno porque de lo que yo sé es los duendes. Los duendes y las brujas. Porque por ambos lados de historias de duendes acá sí tenemos uno que nos esconde una media. El desgraciado. El de las brujas sí no sabía. No, sí. De pronto sabía de duendes y demonios, pero brujas. Las brujas también. Hasta donde tengo incluso entendido, hay una historia o un mito que dice que los duendes nacen como del producto de los raptos de las brujas, o algo así, pero esa historia sí no la tengo muy clara. Pero es otro mito. Okay. De ese sí no tengo ninguna historia así como en particular. Pero de esos casos en los que las brujas persiguen a niños, lo que yo te digo, mi primo, a pesar de que él ya era bautizado de chiquito, y me consta, marica, una vez yo me fui a quedar allá cuando éramos niños. Marica, mi primo era el que tenía la Atari, el que tenía el computador, era el primo play de la familia. Sí. Entonces, pues uno iba y se quedaba allá los fines de semana. Así, nos fuimos a quedar normal, como habitualmente hacíamos, y poníamos que las películas para trasnochar viendo el fin de semana, películas o jugando videojuegos, lo que sea. Y esa noche, weón, empezaron a taconear en la terraza. Y nosotros ya así asustados le llamábamos a mi padrino gritando. Mi padrino es el hermano de mi papá, o sea, también es mi tío. Y pues mi madre así es la esposa de mi tío. Y esos que ya, que se duerman, que no sé qué. No, que están taconeando, que no sé qué. Ay, que no sé qué. Y yo me acuerdo que esa vez la abuela de mi primo, que en paz descanse, la señora fue y tiró 10 semillas de mostaza, creo que eran. 10 semillas de mostaza o 10 semillas de algo. No, creo no me acuerdo si era mostaza o algo, no, eran semillitas. Y cuando la señora subió, dejaron de taconear. O sea, dejaron de caminar en la terraza. Y cuando la señora se volvió a bajar y se volvió a acostar, como a la media hora, una hora, otra vez, que ya como que todo el mundo se había acostado a dormir, otra vez empezaron a taconear. Pero llegó y pasó algo muy particular. Por donde la señora echó las semillitas, era por donde la bruja estaba taconeando. Y la bruja llegaba y contaba la 9ª semilla, porque nosotros escuchábamos como que rasgaba cuando la recogía, como que recogía una, daba el otro paso, recogía la otra, daba el otro paso, recogía la otra, y luego se escuchaba cuando la soltaba y las volvía a regar y volvía a empezar, y siempre llegaba hasta la 9ª. Y la señora otro día nos explicó que es que las brujas no saben contar más allá de 9.
Ese es un paréntesis ahí chiquito que salió porque eso no tiene nada que ver con lo que iba a contar de la primera historia. Pero eso sí, no hay nada relojado. Yo generalmente cuando uno iba y se quedaba allá eran vacaciones de Semana Santa, vacaciones de mitad de año, de diciembre, o algunos que otro fin de semana. Yo me acuerdo que esa vez me fui a quedar, si no estoy mal, fueron como 3 o 4 días, porque había festivo y no había clase, una vaina había pasado. Pero sí me recuerdo que me quedé alrededor de unos 3 días, 5 días. Pues al otro día escuchamos el taconeo solamente un ratico y como que ya se fue y nosotros como que pues no lo escuchamos más y no le prestamos atención. Al otro día que nos despertamos, pues este marica efectivamente se despertó con los brazos arañados, mordidos, como con chupones. Y yo también, pero a mí cómo me ha pasado eso. Y yo como... La roja, uy, premio doble. Sí, literal. Y de ese tiempo para acá, a mí me pasó un par de veces que también fue como, uy, marica, o sea, denso. Entonces, pues es raro, no sé exactamente a qué, digamos como a qué se deba, pero pues sí, digamos que sí hay como una experiencia medianamente cercana a algo similar. Pero vuelvo y digo, eso era un paréntesis que no tenía nada que ver con lo que iba a contar. En el Tolima, retomando el tema. Y pues básicamente lo que hablaban de las brujas voladoras, que se veían las bolas de fuego, que de hecho hay muchos relatos de militares que dicen que veían las bolas de fuego cruzando el cielo y que donde la bola de fuego cruzaba aparecía un pájaro raro o aparecía algún animal raro y que los atacaban y luego se iban. Sí, o sea, historias de militares en zonas rurales hay resto. Ya particularmente el caso de mi amigo, pues era que cuando nació el niño, una bola de fuego de esas les aterrizó en el techo. Y el marica dice, parce, nosotros vimos esa cosa como cruzó el cielo porque lo estábamos viendo por la ventana, se aterrizó, pues nosotros obviamente nos alertamos todo el tema, subimos a ver qué había sido y no había nada. O sea, fue como lo más particular. Pero desde ese día, marica, empezábamos a ver un pájaro negro grande que se parqueaba en un arbolito al frente de la casa. Marica, y que empezaban los acosos de forma absurda, o sea, escuchaban vainas dentro de la casa, veían sombras, les movían los cajones, les desorganizaban las cosas, les tumbaban cosas, o sea, haz de cuenta un poltergeist, un fantasma, pero pues digamos que ellos no habían tenido como alguna situación particular, una persona, un difunto, alguien que los pudiera acosar, nada, y que empezó a pasar desde ese día. Bautizaron al niño y adiós, que no volvió a pasar nada. Qué fuerte. y en el Tolima sí he escuchado lo mismo, o sea, que ven muchos pájaros negros que cuando llegan hacia los techos se ve la figura de una persona. O sea, como que se transforma ahí de una vez, o sea, y es más, yo tuve una amiga que era o la familia era por allá, y en cierto momento sí dijo como, estábamos ahí viendo películas y era techo de teja. Y ella sí me dijo como, no, últimamente como que una bruja está molestando a mi papá. Yo, uy, qué fuerte. Y pues en esos techos usualmente hay muchos gatos que pasan y se escuchan, pelean y todo eso. Y esos maullidos a las 2, 3 de la mañana que parecen rituales. Cuando están las gatas en celo, marica, que maullan horrible, y que empiezan a aparearse en los techos, no. Yo pasé por esas etapas de esos techos así, todos bailas. Y eso que en la casa de mis papás, el techo que nosotros tuvimos era cemento, era terraza prácticamente. Y se escuchaba duro y a veces cuando se agarraban esos gatos se daban unos totazos, pero re duro contra el techo. Yo creo que el otro gato lo cogía así, la cabeza contra
contra el cemento, pero es que se escuchaba como si fuera una persona se hubiera caído. Y estos hijos de puta se dan re duro. O sea, a lo bien a matar. Peleando, aquí hay mucho, últimamente, uy, qué fuerte eso y qué triste. Pero hay mucho gato abandonado por acá, por este sector. Y a veces, marica, en la terraza se agarran y la terraza es un terreno y nosotros aquí abajo, parce, divinamente podemos llegar a escuchar arriba. Marica, cuando caen. Y es que se escuchó un totazo, sí, como si hubieran dejado caer un bloque ahí. Se dan durísimos. Sí, ese cráneo lo reventó. Me consta. Y pues en el techo de ella, pues era teja, aún peor. A veces pasaban y escuchaba como que daban masivotes y uno ya, uy, va a pasar un pleca. Sí. Pero uno ya identificaba cuando, o sea, los gatos, cuando pasaban, cuando eran ellos. Y como 2 noches después de que me contó eso, se escuchó que cayó algo en el techo. Pero algo pesado. O sea, no un gato, algo pesado. Y marica, lo que le digo, uno aprende a identificar. O sea, no era un gato gordo. No era un gato gordo, marica. Y el techo se veía así que se hundía. O sea, se hundía un poco. Y empezaba a caminar así, como hacia la habitación del papá de ella. Y nosotros quedamos como... Y después se escuchó como si estuviera rasguñando así el techo. Uy. Esa vez yo quedé, o sea, helado. Yo, uy, no. Sí, o sea, es ese tipo de sonido que hacen como cuando rasgan los platos con un tenedor. Algo así, pero no tan chillón porque pues es ese techo de... No sé cómo se llama ese techo, ese tejado. Que no es de zinc, sino que es una teja más gruesita. Sí, es más gruesita, que parece como un cementico ahí. Sí, ya sé de cuáles dices tú. Y pero se escuchaba, o sea, así como esto, y pues un gato no lo va a hacer así tan constante y pasando como de allá para acá haciendo así. Sí, no, un gato aruñando, rascando, es como... Ajá. Y era lento, era como... Y nosotros... Y yo como, uy, no. Y una de las cosas que utilizan mucho para alejar las brujas es tratarlas re mal. Y el papá de ella se levantó a tratarla re mal. 70 doble. Yo quedé como, no sé qué es peor. Y marica, funcionó. O sea, de un momento a otro, como, o sea, la teja se veía un poquito así, sumida, se levantó y ya. Y yo quedé como, uy. Y yo le dije a ella como, pues digamos que no sé si de pronto intentaba entrar o algo. Me dijo como, pues, una vez, como que en el patiecito que tenía, y ellos siempre echaban pasado, como que se escuchó como que alguien había ahí. No fue un ladrón, no fue nada porque las tejas no estaban rotas, ahí tenían una rejita. O sea, marica, no había forma de que alguien entrara. Y al otro día fueron y miraron y todo estaba normal. Se habían tirado cosas dentro de la casa, dentro del patiecito, que tenían como, no sé, las tazas, la escoba, el trapero, algunos chécheres, así cositas. Habían tirado la ropa que tenían colgada, la tiraron, o sea, todo re desordenado, pero no había rastro de que hubieran forzado algo. Y una persona no cabe por las rejitas que tenían, o sea, nada. Yo, ¿sabes qué puedes hacer? Porque yo sé si lo había leído. Pon una montañita de sal en la puerta. Y lo que pasa, o las creencias, es que si ven una montañita de sal, como que algo se activa y tienen que contar grano por grano. Grano por grano. Y ahí les da toda la noche. Y por ende, pues ya cuando ya llega la madrugada, se van. Entonces es como un remedio para que no moleste tanto, por decirlo así. ¿Sí? Entonces digamos que lo que hicieron fue como, la chica me hizo caso, puso así y me dijo, efectivamente, porque ya el cuarto de ella estaba al lado del patio. Entonces escuché que algo cayó en el patio, pero un momento a otro todo quedó en silencio. No me asomé. Yo sí me hubiera asomado de pura curiosidad. ¿Qué es? Pero que al otro día la montañita ya no estaba como esparcida la sal hacia un lado. Entonces como que efectivamente se puso a contar granito por granito. Y se supone que cuentan es granito por granito. Hasta que terminen de contar toda la sal que se dejó,
ya sí continúan con su vida normal. Entonces cuentan granito por granito. Y ahí se entretienen, prácticamente es entretenerla. Yo se había escuchado algo similar, no sabía que era sal, pero sí me acuerdo de un tema de que les dejaban algo para que contaran y que incluso en esas ocasiones es cuando generalmente les han podido captar en cámara. Con gente que se dedica a cazarlas, ese tipo de cosas sí las había escuchado. Y una de las cosas que también le recomendé que hiciera era que pusiera unas tijeras en cruz debajo de la almohada, de todos. Y eso sí lo aprendí, fue por mi mamá, ya me acordé, porque una vez una bruja sí estaba molestando a mi papá. Entonces mi mamá puso tijeras en cruz en las almohadas de mi hermano, la mía y la de ellos, y santo remedio. No sé por qué funciona, pero funciona. Y le dije, y como que le funcionó. Y yo, vea pues. O sea, siento yo que obviamente son esas brujas como de bajo nivel, por decirlo así. Que de pronto no tienen tanto poder como una bruja adicional. Que pues yo creo que es también así, por lo que pues no creo que estén tan despachadas. Están hostigando a alguien, una que tenga mucho poder. Sí, sí, tiene sentido. Y me acordaste, de eso no me acordaba hacía años, me acordaste de un video que vi, ya que hablaste de los soldados, de que ellos viven mucho ese tipo de cosas, de un video de Indumil. Yo en un tiempo vivía al frente de Indumil y en el video se ve que viene, prácticamente se ve como si fuera un perro, pero un poquito más grande, y viene caminando así al frente de la entrada de Indumil. Y cuando eso yo estaba viendo ahí, yo vivía prácticamente al frente de Indumil. Y estaba pasando así, pero se veía como así, como esto. Y se veía todo feo. O sea, se veía un bicho raro. Esa no era humano. Sí, no era, pues venía caminando en 4 patas, pero no era prácticamente un animal conocido. Se veía como más ancho, las extremidades como más largas. Y de un momento a otro es como si se hiciera una bola y se levanta y sigue caminando así. Y ya terminando como la escena, la parte de la cámara, como que se ve así que como que corre, yo no sé, como una mancha negra. Pero desaparece. No desaparece, sino que como que alzara vuelo. Pero no se alcanza a distinguir bien, por lo que ya es terminando como la parte de donde toma la cámara. Pero digamos que viene de allá, la cámara toma acá, viene de acá y como a la mitad se vuelve como una bola y ¡pum! Es como si se transformara en una persona y va caminando y sí se nota que es como si tuviera una túnica, pero se alcanza a notar que es como una mujer y se va caminando así y es como si notara la cámara y como que ¡pum! O sea, se ve a lo último como una manchita así como yéndose como hacia arriba, pero no se distingue si corre, si vuela o algo, pero sí es como muy fuerte ver de un momento a otro un animal transformarse en una persona. Yo recuerdo que hace años atrás, cuando era de moda enviar cadenas por Hotmail, ya pagaron sus 8 años de no haber reposteado ese correo a 200 personas, o si no. Yo creo que lo terminé de pagar el año pasado, o eso espero. Por 2. Reenvía este video a 200 personas en los siguientes 5 minutos o tendrás 8 años de maratón. Ya, marica, putos videos, pero no pasa. Pero sí recuerdo que una época muy viral, o sea, honestamente no recuerdo si fue por Hotmail o de carajos, en el que, parce, o sea, enviaban la bruja de Indumil, porque sí me acuerdo que fueron varios casos que se documentaron de allá. ¿Qué es lo que tú describes, weón? Yo sé que yo vi uno de esos videos. Parce, o sea, estamos hablando por allá como del 2005, 2007 más o menos. Incluso de pronto un poquito más reciente, porque yo recuerdo que alcancé a ver el tema de nuevo como por ahí para el 2010, 2011. Parce, era una figura casi humanoide de un tipo de animal. No puedo decirte exactamente qué animal era, porque a mi parecer no era un perro. Era una especie de animal cuadrúpedo. Sí, de animal cuadrúpedo, tipo
no sé. El que yo vi lo asemejo mucho como algunos programas de hombres lobo que lo hacen así con esas extremidades como largas, alargadas. Que como que termina como flexionando un poco el codo. Sí, como el profesor Lupin en Harry Potter. Algo así. Algo así, weón. Una figura muy rara, o sea, muy humanoide, con el hocico alargado. O sea, sí tenía facciones muy como de lobo, como de perro, pero que va caminando encorvado y de una forma muy extraña. Uh-huh. Y llegaba a una parte de la carretera que estaba frente a Indumil, se quedaba quieto y volteaba a mirar hacia donde estaban grabando y como que se trataba de encorvar y empezaba a caminar mientras como que se volvía una especie de bola, y cuando terminaba como de encogerse salía caminando una persona normal y lo mismo, trotaba y ¡fum! Entonces la gente decía, no, que un montaje. Marica, en esa época era difícil hacer un montaje. Sí, son montajes de video, no digo que sea imposible, pero es que ese mismo caso muchos soldados lo contaban. Sí, lo incluso contaban. Soldados que eran recientes. Yo me acuerdo que yo tenía para ese entonces un parcero que ya se había graduado del colegio y el man sí se fue de una vez al ejército. Y el marica estuvo un tiempo, él estuvo en Indumil, él estuvo en hay una base que queda yendo como para Melgar, que también es bastante popular, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero el marica decía que cuando le tocaba hacer garita, por la razón que sea, yo nunca fui al ejército, el marica decía que ellos veían muchas figuras raras de ese tipo y que uno de esos videos, que fueron los que se rendió, el marica dijo, esa noche yo estaba en garita, güey, y yo vi esa cosa. Yo no vi el momento en el que se transformó, yo la vi pasar por el frente de la garita, una vaina grande, como un perro así. Y esa bruja era famosa, o sea, digamos como que el caso es muy famoso porque mucha gente lo llegó a percibir, a documentar. Incluso había la historia de un tipo que dice que se la encontró en la carretera, que le tocó echarse a correr porque se le mandó detrás como si lo fuera a cazar. Y el man, por alguna estúpida razón, se le ocurrió la maravillosa idea de haberse ido en cicla y devolverse a mitad de la noche para llegar a Bogotá de nuevo desde, creo que era que venía desde Mesitas, una vaina por el estilo, algún lugar así, y se le ocurrió pasar por ahí. Tan marica, te huevón salir a esa hora. Pues sí, salir a esa hora, sí, tan marica, pues que sepa es difícil. Pero salir a esa hora sí, marica. Y el video que te digo es en la pura entrada, o sea, ahí se veía la luz así que pues enfoca la entrada y era ahí. Y había una persona de allá que sí, fue como 2 semanas después de que yo vi el video, que salía a la ciclovía a trotar. Y eso que están ahí en una tienda hablando mierda, tomando. Yo ya estaba caminando ahí. Y el man decía, no, yo hoy sí me voy temprano, no me vuelve a pasar. Y el man esperó, ¿qué pasó? Yo había entrado a comprarme una agüita. Y el man esperó, ¿qué pasó? Y me dice, no, marica, ese viernes que yo me fui acá bien borracho, ustedes saben que yo estaba bien borracho. Estaba pasando ahí prácticamente casi que al frente de la puerta, un poquito más para allá. Y la vi, se los juro que la vi. Los manes, no hable mierda. Y yo, pero ¿será que de qué hablan? ¿Será que es de lo que pienso? Y el man, sí, marica, ahí estaba la bruja, es una puta bruja. Y los manes, pero ay, ¿qué vas? Es pura mierda de los soldados y esto. Marica, se lo juro. Y el man contaba, o sea, dijo, marica, es que estaba caminando y se me dio por voltear a mirar hacia atrás y la vi allá, esa cosa que estaba caminando, como vi una figura negra, como un perro grande, y de un momento a otro se volvió una persona. Y les juro, o sea, a pesar de que yo no le vi los ojos, le juro que sentí que me estaba mirando. Y cuando me miró fue que se volvió una persona. Y se quedó quieta mirándome, o sea, y el man decía, se los juro que yo sé que, o sea, yo no le veía los ojos, pero sé que me estaba mirando. Y se me pasó la borrachera. Yo llegué sobrio a la casa. Del susto. Uy, madre. Y se la creo, weón.
uno después de un susto tan hijueputa, uno no queda correcto. Sí había escuchado el caso, o sea, sí lo había escuchado, sí recuerdo que de eso se enviaron videos de cámaras de vigilancia. De hecho, yo creo que si se busca por YouTube todavía seguramente debe estar, porque son videos viejísimos que en algún lugar seguramente todavía existen y que seguramente deben estar todavía por allá en algún archivo recóndito de YouTube. Pero sí recuerdo el caso, sí lo recuerdo. Y así muchas historias de brujas, lo que usted dice, muchos soldados cuentan muchas cosas. Yo tuve un amigo que era soldado. El marica estuvo en varios lados que era puro monte. Y me decía, no, hay partes que es muy pesado. La energía redensa. Ajá, me decía, cuando uno ya llega, ya se siente la energía, y cuando cae la noche es muy pesada la energía. Y él decía, o sea, usualmente nosotros haciendo vigía, son 2, 3 compañeros la mayoría de veces en esas zonas, porque son zonas calientes. Y decía como, tenemos la costumbre de, marica, duerma 2 horas, luego yo duermo 2 horas, y allá no nos daba sueño. Allá por más que lo intentábamos por la misma energía, no daba. Y decía, yo una vez, de todas, o sea, además decía, yo en varias ocasiones sentí que alguien me miraba, sentía como presencia, pero nunca pude ver algo. Sí, era como la sensación nada más. En cierto momento sí escuché la risa de una bruja cerca, entonces digamos que el man también sabía como si está cerca, todo bien, que está lejos. Y el man decía, yo escucho una risa cerca, prácticamente al lado. Me asusté y luego me tranquilicé, y luego me asusté y luego me tranquilicé, porque yo decía, fue puta, ¿cómo escucho algo así? Debe ser una bruja, pero entonces significa que está lejos. Pero la escucho muy cerca. O sea, era como esa sensación de no saber qué sentir. Decía, una vez, se lo juro, que vi una sombra caminando al frente de nosotros, y los 2 que estábamos en vigía la apuntamos y empezamos a tratarla mal, porque sabíamos que era una bruja. O sea, sin hablarlo, los 2 sabíamos que era una bruja, y empezamos a putearla y a de todo, y de un momento a otro, ¡pum!, la sombra desapareció. Uy, marica, y en pleno monte, yo sí me... Y en pleno monte. Y el man dice, o sea, y muchos compañeros cuando llegábamos a otro batallón nos contaban muchas historias así que ya les habían pasado, y eran muchas brujas, o sea, muchas cosas, muchas de esto. Había una historia que contaban no me acuerdo en qué batallón era, pero era una zona bien caliente. Y pues algunas veces los manes escapaban para ir a putear, comprarse una putica. Una amiguita. A recibir unos favores. Y decían que por cierta calle ya no se metían, porque por cierta calle se encontraban una nena que aparentemente era muy atractiva, que siempre llevaba una falda súper larga que no se le notaban los pies, y que cuando empezaban a caminar como hacia el monte, como hacia un lado, porque los más decían, no, pues ahí en el monte donde haya matorral, ahí. Cuando se la llevaban como a los matorrales, pareciera que la nena levitara, como, o sea, no se veía como el de caminar, sino como que iba así al lado de ellos, y que a la mayoría les daba inseguridad esa sensación, ¿sí? Como que fuera así, que no tuviera ese movimiento. Sí, digamos, esa ondulación que uno tiene al caminar. Sí, decían como a la final decíamos no, y o sea, como que nadie se aguantaba y terminaban corriendo. Solo hubo uno que como que el man como que no se percató, simplemente iba enfocado buscando su matorral, y que llegando al matorral se cayó, o sea, como que sintió como que se enredó con alguna mata, se cayó y sintió como que le empezaron a rasguñar. Y el man llegó y empezó así, pensó que la nena lo que iba a hacer era matarlo, atacarlo, quitarle, robarlo, o sea, cualquier cosa menos algo paranormal.
Y el man dice que sintió así que empezó a rasguñarlo, pero, o sea, loco. Como si fuera un gato. O sea, loco, sí. Y sentía unos rasguños con unas uñas largas, o sea, sentía que prácticamente le estaba desgarrando la piel. Hasta que el man en cierto momento alcanzó a coger el arma y disparó. Cuando disparó, él llegó y dio o sea, como que medio giró y disparó así. Y cuando giró bien, no había nadie. Estaba solo. Y el man quedó así súper alterado, salió corriendo para el batallón, llegó ahí donde los manes que le hacían ahí el cuarto para, como por donde se escapaban. Y el man decía, no, lléveme a la enfermería. Y todos, venga, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasó esto? Lléveme a la enfermería, me debo estar desangrando, o sea, necesito suturas, no sé, o sea, siento que, y sentía mucho ardor, así como cuando lo rasguñan. Y los manes, y que estaban en un estado alterado, pero brutal, o sea, estaban en euforia total. Y los manes llegaron y dijeron, no, venga, espere, venga, lo revisamos primero porque pues nos pillan. O sea, no podemos esto. Y lo miraban y estaba normal, no tenía nada. Y además, no, pero es que me arde, yo siento que me está bajando la sangre, o sea, siento ese que frío, o sea. Sí, ya la psicosis. Y el man, no, o sea, no, quítate, o sea, necesito que me revisen, que me desinfecten, que me cosan, lo que sea. Y los manes, venga, les tocó darle como 2 cachetadas para que el man como que se calmara un poco y explicarle que no tenía nada. Le decían, o sea, no, o sea, ni siquiera la ropa. Había las mangas sí estaban así como rasgadas, pero decían de pronto cuando se cayó se le rasgaron. Y el man duró prácticamente un mes diciendo que le ardía, o sea, que sentía que le ardía como si realmente estuviera rasguñado, como si realmente lo hubieran atacado. Y los manes, pero bueno, ¿cómo era la nena? Y el man no podía definir la nena. O sea, el man como que decía, yo sé que la nena tenía un cuerpazo, pero no me acuerdo como el rostro, o no sé si le vi el rostro. O sea, no puedo decirles es así el rostro porque o no lo recuerdo o no lo vi, realmente no estoy seguro. Pero, o sea, la nena estaba con un vestido de tal color, tenía un cuerpo súper bonito, así, pero, y tenía un pelo largo que le llegaba hasta la cola, pero no puedo decirles más, no puedo decirles si tenía ojos azules, labios, no, nada. No sé si es que no me acuerdo, no sé si es que no me percaté, no sé si es que estaba muy caliente y solo le vi el cuerpo y como que vamos. O sea, no sé. No sé si de pronto con el susto se me olvidó la cara, no sé, pero no puedo decirles es así. Y los manes decían, no, yo sí, y los manes empezaron a contar, por tal callejón, sí, por este callejón. Y los manes decían, oiga, sí, tienes razón. Por ahí hay una nena muy hermosa, tiene un cuerpazo, pero si yo quiero decirles así el rostro, no puedo. Me la habían contado en algún momento, no exactamente de la misma manera, pero sí me habían explicado algo como de que las brujas de ese tipo, o sea, que se encargan de hacer ese tipo de cosas, de cierta manera se puede decir que hipnotizan a la persona como para que ciertos rasgos de ellas no sean identificados. Como fíjese en mí, pero de aquí para abajo, y como que sí, pero no se dejan ver la cara, ¿sí? Y buscan la forma de ocultar su cara, que es denso, marica. Sí, bastante. Bueno, es que ya ese es un tema más complejo, porque ya digamos son entidades que si bien puede ser una bruja, también puede ser un fantasma. O un demonio. O un demonio. O aunque no, lo que pasa. Un espíritu por ahí. Lo que pasa con el demonio, y tengo una historia muy cercana, que es de mi familia, es más, no es el ardor de rasguño. Bueno, sí, pero combinado con sentir que se quema. Es la diferencia. Más denso todavía. Más denso todavía. Uy, complejo. Complejo, ustedes no sé si tienen historias de brujas que de pronto hayan vivido, que de pronto algún familiar o ustedes mismos, hay muchas historias que de pronto los persiguen, les dejan chupones, rasguños así. O si practican brujería nos cuentan. Hay brujería, hay los amarres, todo eso, hay diferentes tipos. Cuéntenos si de pronto tienen alguna experiencia cercana, han escuchado otros tipos de historias.
cualquier caso que nos puedan comentar o que quieran que narremos acá en el canal o que opinemos sobre el caso, pues lo de siempre, por aquí abajo van a encontrar nuestro correo, en los comentarios o en nuestras redes sociales. Y pues esto fue un capítulo más, opinando sobre brujas. Entonces, pues háganos llegar sus ideas. Él es John. Y él es Jonathan. Y esto fue un capítulo más. Chao, suerte. Hasta Y luego. un abrazo a todos. Me fui mal.